ya estamos acá en la maravillosa mesa de análisis que tenemos los martes con mi querida Blanche Petrich. Bienvenida, Blanche, como siempre. Daniela, hola. Qué gusto. Abogado Federico Anaya, muy bienvenido como todos los martes. Después nos vamos a ir a los chilaquiles. Gabriela Arévalo, bienvenida también. Muchas gracias, un gusto. Nos falta Carlos Brown, que ya viene en camino, dijo que ya está llegando y además que nos viene escuchando. Entonces vamos a iniciar antes con un tema que, miren, se ha hecho todos los análisis posibles sobre lo que ha pasado con el Mencho, con la detención, con el operativo, y ahorita ayer tuvimos una larga jornada hablando de esto. Hoy tuvimos ya unos análisis de expertos. Entonces yo quiero aprovechar para preguntarles de algo que no se ha hablado tantísimo, que es de la desinformación. Hoy se hablaba de eso en la conferencia y me parece muy importante. A ver si podemos tener aquí la imagen, la que les decía, esta de Alatorre y de estos personajes. Sí, a ver si la tenemos. Miren, es que estábamos con esto. Balaceras en el aeropuerto de Guadalajara desatan caos en la terminal aérea. Javier Alatorre, que es el de esta noche de hechos, que dijo que no le hagan caso a López-Gatell. Agustín Antonetti, que es uno de estos personajes que vienen de Argentina, como el AGE, Javier Negre, que son estos personajes que se dedican a expandir noticias generalmente equivocadas, muy de derecha y demás. Evacuaciones en el Hospital Civil de Guadalajara. Y luego, no sé quién, Jorge Godel, quién sabe quién, pero también civiles escondiéndose, ¿no? Y todo eso era inteligencia artificial, nada real. Vamos a ver si tenemos a Loret de Mola en Latinos, un pedacito nada más, un cortito para que, a ver si lo tenemos. En la mañanera de hoy sucedió algo que va a quedar escrito en la historia. Cuando el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, estaba dando el pésame a los familiares de los elementos federales caídos en el operativo contra el Mencho, se le quebró la voz. Algo absolutamente inusual en un alto mando militar. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Podremos ser muy críticos del gobierno, del ejército incluso, pero no podemos dejar de reconocer que en estas palabras del general secretario de la Defensa Nacional se transmite el genuino dolor por los hombres caídos, el honor militar por quienes dieron su vida por la patria. Y el honor militar no es una palabra vieja, es la promesa de que alguien estará dispuesto a morir para que otros vivan en paz. Esa es la misión del ejército. No ser agencia de viajes ni compañía constructora. Defender a México frente a las peores amenazas. Y los soldados que cayeron ayer cumplieron su palabra de dar su vida por el país. Todos los reportes de inteligencia realizados durante varios gobiernos de distintos partidos llegaban a la misma conclusión. Capturar al Mencho iba a costar vidas. Y aún así, soldados mexicanos aceptaron la misión y se jugaron la vida propia. Porque en los escritorios se podrán calcular los costos, pero en el campo de batalla es donde se pagan. En esa voz entrecortada del general secretario hay que reconocer la emoción por el deber cumplido al más alto costo. Que los malos soldados que han traicionado su misión y las narrativas políticas convenencieras no ensombrezcan el heroico acto de quienes fueron por el criminal más atroz y sanguinario de México y dejaron la vida como juraron dejarla. Yo no sé cuántas veces soldados de todos los rangos en el sexenio pasado me transmitieron su coraje, su impotencia, porque fueron obligados por su comandante supremo a no disparar más que en defensa propia. La rabia de la humillación.
¿Cuántas veces esos soldados vieron en sus redes sociales los videos que subían los criminales regodeándose de la impunidad que les garantizaban los abrazos? Es el dolor contenido en el uniforme de quien es enviado a la guerra con armamento, pero con las manos atadas, con la orden de abrazar al que está matando a los compañeros de uniforme, con la orden de abrazar al que está masacrando a los ciudadanos a los que juraron defender. Detener al Mencho se había vuelto personal para el ejército mexicano. El cártel Jalisco Nueva Generación había venido dando golpes brutales contra las Fuerzas Armadas, marcadamente en 2015, cuando el Mencho se escapó de un primer intento de captura. ¿Y cómo se escapó? Porque sus sicarios usaron un lanzacohetes de guerra para derribar un helicóptero militar artillado en el que murieron varios elementos. Y si para el ejército era personal, no sé. Bueno, decía yo, aquí ya podemos cortarlo, y decían todos, por favor. Bueno, ya es que ya escucharon, ya vieron, por una parte las fake con inteligencia artificial, la difusión con cientos de miles de bots, y luego Loret con este discurso de los heroicos militares que sufrían por ir porque no los dejaron que los mataran en un enfrentamiento. Gaby, ¿cuáles son las claves para entender la otra guerra, la otra realidad, que es la guerra mediática, además de la que estaba a balazos pues enfrentándose? Bueno, yo antes de entrar a eso nada más voy a decir muy brevemente que ojalá que una de las diferencias que haya ahora con este episodio, escuchaba atentamente lo que decían tus invitados y tú misma, Dani, pues sea justamente la recuperación de territorio que ha sido realmente controlado por el narco. Y ahí yo leía, por ejemplo, a un economista, y ahí le dejo la bolita a Carlos, porque luego parece que esas cosas no están conectadas, pero lo están, pues que México recaba del PIB, solamente el 17% viene de impuestos. Y recuperar el territorio requiere dinero, requiere recursos, requiere capacitación. Entonces, bueno, nada más lo dejo ahí. Ahora sí, sobre las cuestiones de esta desinformación, yo justamente traía notas y escuché a la presidenta que hablaba sobre las necesidades de regulación. Sí se necesita regular, aunque muchos organismos se pongan un poco histéricos sobre esto. Es muy importante en el uso de la IA en otros digamos, campos como el académico, pues ya se ha dicho que es necesario que sea transparente y trazable. Es decir, que si tú la usas tienes que declararlo y, por supuesto, con una cuestión de trazabilidad, es decir, qué programas usaste, cómo los usaste, etcétera, en qué parte del contenido. La inteligencia artificial para el periodismo puede ser una buena herramienta. Ahora lo que estamos viendo es una herramienta muy mal usada. Hay programas que te permiten ver en los metadatos de los archivos si efectivamente fue usado algún programa de inteligencia artificial. Pero no todos los programas de inteligencia artificial incrustan estos metadatos en los archivos. Esa es una cosa que se podría regular, es decir, que se obligue a las empresas de inteligencia artificial que incrusten esto. Y, por supuesto, los metadatos siempre se pueden retirar. Pero también las plataformas tendrían que decir cuándo los metadatos fueron retirados y entonces ahí habría un elemento también para juzgar. Otra de las cosas que se ha dicho mucho es sobre la transparencia algorítmica. No todo fue lo de la IA, mucho fue, digamos, contenido que fue ampliándose mediante bots. Aquí también se podría regular, es decir, podrían poner, ni siquiera digamos ya bajar, que podría ser un escándalo de cómo les vas a bajar contenido, por lo menos que pusieran una leyenda de cuáles contenidos han sido amplificados vía bots. Las plataformas podrían hacer estas cuestiones. Otro tema, por supuesto, sería el de las sanciones y amonestaciones. Por ejemplo, discurso de la Rosa de Guadalupe que nos pusiste de Loret de Mola es francamente lamentable, pero a lo mejor no sería algo
punible porque es libertad de expresión. Muy lamentable, muy de baja monta, pero es libertad de expresión. Y con esto cierro. Pero difundir información falsa en un momento crítico sí tendría que ser algo que, por ejemplo, se pudiera sancionar con una multa una vez que pasó de decir tú transmitiste esta información, tienes esta multa, y que así como no hacen con las licencias, después de tantas multas haya una sanción mayor, ¿no? O sea, sí que podemos hacer cosas en contra de la desinformación, más allá también de nosotras educar a las audiencias sobre cuestiones de consumo de información, cómo la transmites, etcétera. Pero de que se pueden hacer cosas, se pueden. Y ahí lo dejo. Bueno, pues ya llegó Carlos Brown, que lo estábamos esperando, porque además tenemos que hablar del informe de Oxfam, pero pues ya te pasó la bolita. Gaby, así es que además, le seguimos. Me encanta qué parte de la bolita me pasó Gaby, porque toca dos temas que nos parecen bien importantes desde Oxfam, que hemos tratado durante ya un buen rato y que estamos tratando de acelerar, porque desde Oxfam empezamos a hablar sobre inteligencia artificial y algoritmos a partir de su relación con los derechos laborales. Y sobre todo porque son la forma en la que las grandes empresas, Uber, Didi, ¿saben?, controlan el trabajo y además deciden sobre el trabajo de muchas personas, muchas de ellas muy precarizadas, y luego nos dimos cuenta de que tenemos un problema serio con la transparencia y la regulación algorítmica. México va muy atrás en esta discusión. Apenas hace un par de semanas se presentaron, digamos, los planteamientos éticos y como la postura que va a tomar el Estado mexicano respecto a la inteligencia artificial, los principios que van a estar en la base de toda regulación. Vamos tarde. Vamos tarde. Esta es una discusión enorme en Brasil. Claro que en Brasil se aceleró por el tema del golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Bolsonaro. Y ahí, digamos, había una motivación política para acelerar la conversación, pero Chile también le entró a la discusión a tratar de regular. De hecho, Chile es quien lleva un poco la avanzada de la regulación. Pero también, digamos, alrededor del mundo hay una conversación muy importante sobre inteligencia artificial y algoritmos. Y sobre todo el rol de las plataformas, de las redes sociales. Me parece muy importante lo que menciona Gaby y ahora lo voy a llevar a mi molino, pero respecto a los metadatos en la información. Es decir, ¿qué quiere decir metadatos? Que si tú publicas una fotografía o un video hecho con la inteligencia artificial, tengas un método de verificación para saber que eso fue hecho con inteligencia artificial. Pongo un ejemplo muy claro. En la foto esta que aparecía del incendio de un avión que replicaron un montón de medios en el aeropuerto de Guadalajara, por cierto, era una foto falsa, era una foto hecha con inteligencia artificial. Y se replicó mucho. Muchos medios recularon y dijeron, bueno, nos disculpamos, ¿no? En el auge, y también habla mucho, y ahí le voy a ceder a Blanche, así estamos pasándonos bolitas, sobre el rol del periodismo, ¿no? Sobre el rol del periodismo y la importancia de la verificación y las capacidades que tienen los medios mexicanos, porque terminaron replicando muchos de estos mensajes. Bueno, tener herramientas desde el lado de la oferta, es decir, ponerle límites a la creación de contenidos de esta naturaleza. Pero por el otro está el asunto sobre la presencialidad en el territorio que mencionabas. Yo también vi ese tweet, dato curiosísimo, lo retuiteó Claudio X González. Y yo dije, ojalá algo se le quede de lo que acaba de leer, porque sí, es un tweet que decía: México tiene una capacidad muy limitada porque recauda impuestos bajísimos, que es algo que yo he dicho hasta el cansancio, parezco perico diciéndolo una y otra vez. 17% del Producto Interno Bruto, 5 puntos porcentuales por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe, la mitad de lo que recaudan los países promedio de la OCDE. Es decir, estamos en la lona en temas de la capacidad del Estado. Y lo decíamos en este informe que presentamos ayer desde Oxfam: un Estado fuerte y soberano no es un Estado que cede, es un Estado que puede. Y para que el Estado pueda, necesita tener esas capacidades: mandato, dinero, recursos humanos, financieros. Y esa es una capacidad muy limitada del Estado mexicano hoy en día. Ya ni hablemos de regular plataformas, algoritmos, ¿no? Además hay un desconocimiento sobre esto, donde el Estado mexicano va a tener que hacer un alcance muy pronto de dónde estamos en esa discusión regional. Pues Blanche ya fue para allá, parece que estamos en este juego de paso el balón, ya te lo pasaron, pero además con un tema que quiero agregar, que hoy veíamos en las portadas, que era estos titulares que exaltan, romantizan la figura de los capos, y las fotos de cómo vivían, y veíamos en todos los titulares en la mañana fotos de cómo vivían y abajo el secretario con la cabeza para abajo, ¿no? Y el gran poder de los grandes capos, todos los medios
todos los medios, poco hablando de la respuesta institucional, poco hablando de las investigaciones que se estén haciendo, mucho hablando de lo malo que son nuestros heroicos capos. Y también, ¿no? Eso. Bueno, para empezar, pues sí reconocer este tema de la regulación, yo no lo había pensado así, pero sí puede ser una herramienta muy importante para nosotros, para el ejercicio del periodismo, para discernir, ¿no? Y para advertir también sobre la información que estamos manejando. Me parece una cuestión como básica. Bueno, es que ayer los desinformadores se dieron vuelo, yo creo que como nunca. Y esta desinformación es un factor importantísimo en el desarrollo de los acontecimientos, que hay que decirlo, es un hecho histórico y también muy dramático, con un costo humano altísimo, porque si estamos hablando de 26 militares caídos en el operativo y en el ejercicio del domingo, sí fue el domingo, ¿verdad? Sí. Yo no había, o sea, me parece que yo no había escuchado que en una sola operación hubiera un número de bajas tan alto por parte de las Fuerzas Armadas. Mis respetos. Dicho esto, sobre el factor que entró en juego ayer con toda la desinformación, ayer fue un día para escuchar el radio. Todos los locutores, comentaristas, hasta los bromistas, son unos expertazos que llevan toda la vida estudiando el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado, por lo visto, y utilizando inteligencia artificial sin filtro alguno, sin decoro alguno y sin advertir qué es lo que, cuáles son sus fuentes. En medio de tanta repetición, de pronto uno se tropieza con Pedro Ferriz diciendo que un marino SEAL ahorcó a Nemesio en el helicóptero. Y bajaron los ovnis, ok. No, porque ese es el papá. Él era un SEAL. A mí me dio mucha risa, ¿no? Pero hay una... aquí también podemos empezar a analizar y a estudiar el tema de las fake news desde el punto de la intencionalidad política. Y en el caso de los hechos del domingo, yo creo que es clarísima. Hay una frase del general Trovilla en la conferencia de prensa de ayer, que los hechos de ayer, del domingo, demostraron que hay fuerza y presencia del Estado. Y la intencionalidad política de esta oleada de fake news, mi impresión fue justamente desmentir y destruir esta argumentación que para México, en el contexto global y frente a Estados Unidos, es importantísima, ¿no? Aparte de que es sólida, que está basada en hechos. Yo creo que podríamos empezar parte del estudio de este fenómeno de la infodemia con el tema, ya me pasé de tiempo, pero podríamos mejor dejarlo para una segunda ronda para no apoderarme del micrófono y sugerir nada más también un enfoque en dos cosas que están faltando muchísimo en el análisis periodístico. Uno, la mirada global, el impacto que esto ha tenido y que el crimen organizado tiene tanto en las realidades hemisféricas con la amenaza intervencionista de hoy en día desde Washington y la misma perspectiva pero en términos globales. Y ya, eso. Y va la bolita para Federico. Va la bolita para Federico, porque además, pues sí, se ha hablado mucho aquí, incluso tuvimos hace un rato dos visiones distintas, una que era de Jesús Lemus, que decía que ve igual la estrategia de Claudia Sheinbaum que la de Felipe Calderón, la contraria de Alejandro Almazán. Yo estoy más con la de Alejandro Almazán, lo debo reconocer, por una cosa muy básica, y lo decías tú ahorita, Blanche, pues solo el número de abatimientos, como le decían en el sexenio de Felipe Calderón, llegaron a ser 20 civiles
por cada militar muerto. Ese es el punto más alto. Tremendo. Aquí, el promedio era como de 10, el promedio de los 6 años, 10 civiles, 10 personas civiles a las que como en Tlatlaya formaban y les disparaban. Eso eran ejecuciones, no es un enfrentamiento. Acá hay 25 militares y 30 integrantes del cártel. Hay otros 2 funcionarios también que murieron y una persona civil. Eso habla, para mí, de una historia muy distinta. No es que haya una ejecución, no es que haya una orden. También la presidenta decía, iban con la idea de detenerlo. Lo que pasa es que, bueno, si te reciben con un lanzacohetes, pues entonces empieza a haber un enfrentamiento, que es una cosa muy distinta que agarrarse a un grupo y ejecutarlo con la orden de ejecutarlo sin pasar por un juicio. Abogado. Yo también estoy más con Almazán que con Lemos, pero le agregaría lo que nos ha dicho Jorge Luis Sierra. Sierra lo que ha notado es que hubo una especie de espacio de estudio acerca de qué es esta cosa llamada Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo agregaría a lo que dice Jorge Luis, porque ese espacio de tiempo fueron 6 años. La estrategia de seguridad de López Obrador es la misma que la de Claudia, solamente que son 2 etapas distintas. Despliegue territorial para saber qué es lo que está pasando, 288 mesas de seguridad y cuarteles de Guardia Nacional, más inteligencia territorializada. A partir de eso tú puedes saber qué es lo que está pasando. Y a partir de eso ocurre lo que nos dijo Almazán hace un momento, que localizo a mi objetivo en un lugar, pero escojo no atacarlo. Lo vuelvo a encontrar en otro lugar, otra vez escojo no atacarlo para reducir al máximo el daño a la sociedad. Y luego finalmente, cuando está en medio de los bosques, en Tapalpa, ataco. Pero si ataco y se defiende, entonces combato. Y David Peña nos recordó una cosa importante. Si hay demasiadas víctimas no militares, eso es una señal casi automática, sospechosa de ejecuciones. Y aquí tienes exactamente lo contrario. Y aparte, muy golpeado el general secretario. Ahora, reacción de la prensa. A mí lo que me preocupó es que analistas que se han defendido por ser serios, como Jalife, terminan poniendo una foto de Vallarta que tiene el sello de la inteligencia artificial. Eso no se vale. Hay un nivel de irresponsabilidad gigante. Otro elemento a aportar. Alberto Escontría, cuando analiza cómo se comportaron los trinos, descubrió que había 3 desinformadores el domingo y luego 500 bots que multiplicaban. Pero lo interesante es que también encontró que había un miedo ambiente que se crecía precisamente ante la desinformación. Bueno, con esa exposición ya tengo yo como abogado elementos para decir, a ver, quiero saber quiénes son los 3 desinformadores y hay que localizar cómo están organizados los bots. Entonces sí hay modo de hacer lo que decía Gaby. Pero yo creo que la principal cuestión tiene 2 lados. Uno, este asunto no va a acabar nunca. La cuestión de la seguridad pública es cuestión de vigilancia permanente. La fascinación con la mafia existe en todas las sociedades porque es parte de las sociedades. Y hay un detalle. Necesitamos exigirle a los medios más seriedad. 1. 2, el otro aspecto fuerte es que cuesta la territorialización. ¿Cómo vamos a mantener el sistema? Tenemos que tener una fiscalía más poderosa. Y amén. Bueno, pues sí, es parte de las discusiones que tenemos. Yo realmente, a mí realmente lo que más me agobia, y creo que por la historia personal de cada quien, es que esté justo centrado en muchas de las coberturas centradas en la historia épica de los criminales. Ayer veíamos en El País un título que decía ¿qué decía Arturo? El líder discreto, ¿qué? ¿Cómo decía? Creo que no me estás viendo. El líder discreto, ¿cómo decía la nota del País? Decía el líder discreto que revolucionó
el mapa criminal, o sea, ahora hasta revolucionario y discreto nos salió. Y muy poco centrado en las historias de los daños que hicieron de las víctimas, o sea, las historias que escuchamos de lo que hizo el Cártel Jalisco Nueva Generación en muchos lados son muy brutales. Muy brutales, esta historia que ayer recordaba Bere, en la que pusieron a amigos a matar a sus amigos, los grabaron para difundirlo, Gaby. Esa historia de las víctimas que no aparece en ningún lado. Y que no aparece también pensado en qué es lo que viene también para ciertas comunidades, ¿no? Creo que sí es necesario, eso forma parte de las cuestiones de la ética periodística y es muy difícil de regular, ¿no? Pero sí es necesario que la gente vea con qué claves los medios informan, dónde ponen sus énfasis y cuál es la información que se puede tomar, porque además también se está invisibilizando lo que esto puede significar para comunidades en Guanajuato, en Michoacán y por supuesto en Jalisco, pero donde hay, digamos, una pugna en Guanajuato y en Michoacán con otros cárteles y que aprovechan esto y realmente hay comunidades asoladas por la delincuencia. Lo que decía Blanche es lo que sucede es dramático, no nada más para los militares que tienen, por supuesto, todo nuestro respeto, 25 militares en la operación, pues es un número muy alto, ¿no?, de bajas, pero también para lo que viene para las comunidades. Y en ese sentido yo sí creo que sí se tiene que poner el énfasis en qué se informa y en qué momento. Hay una cuestión en donde esa desinformación además tiene como consecuencia que la gente tome decisiones a partir de eso. Ayer mucha gente en varias ciudades, Morelia, por ejemplo, la gente no salía y no estaba sucediendo nada, ¿no? Y habían cerrado todos los negocios. En Guadalajara un poco así, claro. En Jalisco ahorita sí vemos que sigue activo lo de los bloqueos, etcétera. Pero de todas maneras en Guadalajara parecía que las cosas estaban más o menos tranquilas y la gente estaba muy asustada por todo lo que había leído. Entonces, sí es muy importante que, aunque sea toro pasado, se tomen decisiones sobre la gente que replicó esta información, que inició esta información, y a las plataformas que, cuando yo les decía transparencia algorítmica, ellos tienen que decir cómo es que hacen que ciertas conversaciones se pongan en el top. Y tienen que transparentar también cuando esto se hace con cuentas pagadas, que es esto de los bots. En Brasil, como bien decía Carlos, se está logrando una regulación. Yo creo que es posible, pero sí es necesario que el Estado tome cartas en el asunto. Otra de las cuestiones que yo quisiera señalar sobre esto es que me sorprendió mucho, porque lo busqué, que no hay, digamos, como una cuestión de gremio fuera de las empresas digamos, como acuerdos para regular el uso de la inteligencia artificial. Esto ya no se va a parar. El uso de la inteligencia artificial va a ser de aquí en adelante. Pero, por ejemplo, en la academia, pues hay declaraciones, ¿no? Hay reuniones de especialistas y entonces hacen declaraciones. Entonces yo me fui muy feliz a ver qué era lo que había en periodismo y me encontré que hay lo que dice The Guardian y hay lo que dice la BBC, pero como empresas, ¿no? O como instituciones, digamos, la BBC es del Estado. Tendría que haber una regulación o unos acuerdos más allá éticos del propio gremio para decir cuáles son también incluso los límites y las sanciones que tendría que haber socialmente cuando se presenten este tipo de casos. Bueno, si les parece, o si quieren seguir con este tema, pero si no, si les parece, yo propondría que nos vayamos al tema de Oxfam, que es un tema muy importante que no hemos abordado mucho porque estamos, pues que ayer y hoy todo ha sido la información sobre el tema de Jalisco, pero por supuesto está esta información de este informe que publicaron ayer, que me parece muy relevante, y también pues este nuevo
grupo político que tiene a los ministros, a los exministros, a los exconsejeros. Uno de pronto dice, ya, ¿cómo leemos esas cosas? Entonces, Carlos, pues ahora sí que es tu tema, dinos los puntos centrales, ataca con todo. No solo es mi tema, es mi obsesión de los últimos 3 meses, porque estuve muy involucrado en el proceso de elaboración y de edición del informe. Ayer, ahí lo están viendo en pantalla, publicamos este informe que se llama Oligarquía o Democracia, 9 propuestas contra la acumulación extrema del poder en México. No nos fuimos con sutilezas, quisimos ser muy frontales y, digamos, el dilema que estamos enfrentando como sociedad, no solo en el mundo, ya lo hablábamos hace unas semanas cuando presentamos el informe global con el alcance regional de Oxfam, sino para el caso mexicano en particular, digamos, lo que plantea y lo que mostramos con los datos, que es, en realidad es una actualización del informe que hizo Gerardo Esquivel para Oxfam hace una década. Lo que mostramos con los datos es que los ultra ricos mexicanos, es decir, los milmillonarios mexicanos, personas que tienen fortunas arriba de $1,000 millones, una cantidad exorbitante de dinero, son 22, nunca han sido tantos como hoy, son 22 y son sobre todo hombres mayores y herederos. Todas menos 3 son hombres, tienen una edad promedio de 71 años y 3/4 partes heredaron su fortuna. Entonces, nunca han sido tantos como hoy, nunca han sido tan ricos como hoy. El informe da cuenta de que de manera conjunta, ahí está la gráfica, poseen $219,300 millones a noviembre de 2025. Nunca han sido tan ricos como hoy. Y la barra verde-azul que se ve hasta abajo es Carlos Slim Helú, el hombre más rico de América Latina y el Caribe, no solo de México. Slim nunca ha sido tan rico como hoy. Slim tiene $107,000 millones, digamos, en términos generales. Pero también lo que planteamos en este informe es que no solamente es un problema que sean ricos, es que ¿por qué se hicieron ricos? Y se hicieron ricos gracias a un modelo económico que fue hecho por y para ellos. Fue un modelo económico que fue muy malo para las mayorías, con un incremento del Producto Interno Bruto y del ingreso promedio, la verdad, bastante mediocre. 16% de incremento desde 1981. O sea, un poco, imagínense, por cada peso que tenía una persona promedio en este país, hoy en 1981, hoy tiene un peso con 16 centavos, apenas 16 centavos más. Un poco para poner en comparación, China creció 2.700% en ese mismo periodo. Es decir, multiplicó por 27 su ingreso, perdón, por 270 su PIB per cápita. Es una locura lo que le pasó a China, pero Brasil, Estados Unidos, cualquier economía con la que podamos comparar a la economía mexicana, se sale lo que nos pasó. Pero a ellos les fue muy bien. Y lo que mostramos en la gráfica, en una de las gráficas, es que ese crecimiento acumulado de la riqueza desde 1996, que es justo esa que están viendo en pantalla, fue muy bueno para los milmillonarios. Mientras que la economía mexicana apenas creció en 76%, es decir, se multiplicó por 1.76, los millonarios su fortuna se multiplicó por 4.2, es decir, cuadruplicaron sus fortunas, mientras que la economía mexicana ni siquiera se duplicó en ese mismo periodo. Pero el gran ganador es Carlos Slim, que vio crecer su fortuna en 8.6 veces en ese mismo periodo. Es decir, son los grandes ganadores del modelo económico hasta ahora. Ahí está el 8.6 por si tienen casi 9. Casi 9 veces la fortuna de Carlos Slim. Cierro diciendo 2 cosas porque este informe plantea dos elementos que son fundamentales. Uno, que esto sí es un problema porque tienen mucho y acumulan mucho en nuestra sociedad, pero sobre todo por el creciente poder político que concentran, que les permite ese poder económico sin legitimidad democrática. Nadie les eligió. ¿Cómo puede ser posible que la Revolución Francesa nos dijera, en 1789 ya nos decía, no debemos heredar el poder político? Nos lo da Dios y de Dios le heredamos a nuestras familias bajo la idea de que hay un manto sagrado alrededor de nuestra familia, esa monarquía. Digamos, en el siglo XVIII dijimos no más, como sociedades. Y de ahí al real, 1810 en el caso mexicano, y así nos lo hemos llevado. Es 2026 y los más ricos siguen heredando el poder económico, porque no tienen impuestos a las grandes fortunas, no tienen impuestos a las grandes herencias y sucesiones, es decir, se transmite en dinastías que se consolidan. Entonces la lista de Forbes, la lista de millonarios mexicanos es una lista aburridísima, porque son los mismos apellidos con nombres distintos. Solo ha crecido
entraron los 5 Coppel, un Beckman se volvieron 2 porque le sucedió en vida a sus 2 hijos, y así nos podemos ir uno por uno. Y sobre todo, y en la parte fundamental es, les da un mayor poder de veto sobre las decisiones económicas y políticas, ese poder económico. Mientras que para la enorme mayoría de la población, la relación con el Estado es una relación tediosa, donde tienes que hacer filas, donde tienes que estar, digamos, trámites que toman horas, que cansan. Ellos están a una llamada de distancia de cambios y de ejercer un poder de veto en esa sociedad. Y cierro diciendo que es un informe que plantea 9 propuestas que buscan transformar, reparar y redistribuir en la economía mexicana, que van desde la movilización de recursos, la regulación de la política económica, pero también la redistribución en transporte público masivo y eléctrico, en infraestructura de cuidados, que es tan importante en nuestra sociedad, que tiene excluidas a las mujeres de la vida pública, y en la revisión del subsidio a la electricidad, que es un subsidio profundamente injusto, que se concentra sobre todo en quienes más tienen en nuestra sociedad. En fin, es un informe en el que pusimos mucho corazón en las propuestas, en alternativas de solución viables de corto plazo que se pueden implementar ya y para los siguientes 5 años, que nos parece fundamental para sacar al buey de la barranca, ¿no? Porque esto es reversible, esto no tiene por qué ser así, son decisiones económicas que tomamos a principios de los 80s que consolidaron un modelo que podemos echar para atrás, y el salario mínimo es un gran ejemplo de cómo de manera democrática se pueden echar atrás estas decisiones que se tomaron a principios de la década de los 80s del siglo pasado. Pues, Blanche, ¿qué decimos de todo yo cedo eso? mi tiempo para que Carlitos Nos explique todo lo que sigue del informe. continúe. Estaba Pero- yo pensando qué dirá tu tocayo Carlos Marx si tuviera 2 siglos después, un siglo después, esta información a la vista. Es muy impresionante, pero a mí se me estaba ocurriendo más que un comentario, una pregunta. Ligadas a estas fortunas y relacionado con lo de la desinformación, los fake news y demás, ligada a estas fortunas Sí. de los 1,000 millonarios, también funcionan, y a nivel global, no solamente México, las grandes corporativos mediáticos, ¿no? O son su propiedad o están muy cerca y desde luego replican y justifican este modelo Sí. oligárquico, ¿no? Empobrecedor de las sociedades y enriquecedor de estas minorías. Sí, claro, y lo decía hace rato con la Revolución Francesa en 1789 y el poder divino, porque el nuevo poder divino es la meritocracia. Esa idea de que esto viene dado porque le echaron muchas ganas, se despertaron temprano, y es algo donde los medios han jugado un rol fundamental. Los medios tradicionales, masivos, han jugado un rol muy importante en consolidar una narrativa que nos dice se lo merecen. Es de ellos, se lo merecen, trabajaron muy arduo, ¿no? Incluidos los narcos. Incluidos. Hay toda una conversación Exacto. al respecto de dónde viene la legitimidad de esas decisiones. De nuevo, hace 2 siglos y medio decíamos que era Dios, y sigue estando en muchos países porque sigue habiendo monarquías en este mundo, pero ahora lo que decimos es el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, el mérito, es porque trabajaron muy duro. Ellos que empezaron, en realidad 3/4 partes empezaron con unas ventajas importantísimas, y ahí es donde el rol de los medios y la narrativa importa mucho, porque por eso lo que intentamos desarticular es, sí le heredaron, en verdad le heredaron, pero además no solamente es que lo hayan heredado, es que a lo largo de su trayectoria de vida, en la relación con el Estado les permitió consolidar esas fortunas. Pongo ejemplos: concesiones, permisos, la misma Salinas Pliego, lo que te va a decir Ricardo, te va a decir que es su empresa. Sí, pero su empresa funciona porque tiene una concesión del Estado mexicano para el uso del espectro radiológico, y es propiedad de la nación. Una concesión que tiene donde dicen mentiras como la de Alatorre, ahí que dice que había Amonestaciones, y a la quinta le retiras. y que estaba incendiándose el aeropuerto de Guadalajara o no sé qué. Este muchacho que vimos al principio, Ajá. Loret de Sí. Mola y Latinus, crece como figura mediática bajo el paraguas de Televisa. Correcto. Televisa es un caso de esta clase oligarca que puede dictar qué se debe hacer y qué no él
fue como la cara bonita del pacto de silencio que se firmó durante el Con gobierno Felipe Calderón. de Felipe Calderón, donde nos decían, oigan, no podemos... No difundan. Como Pero decía... ellos sí podían hacer... No podemos contar todo sketches porque de nos teatro. acabamos el país, ¿no? Y ahora que están, digamos, en el frente opositor, manejan el argumento desestabilizador, ¿no? Entonces, se van ligando las cosas, ¿no? Se van ligando porque las vamos a ligar también con el frente opositor en el que participan. Yo estoy realmente impresionada de que estén abiertamente exministros y no sé qué en este nuevo partido. Voy rápido a este detalle. El informe Oxfam, en una de sus propuestas, dice tenemos que fortalecer las agencias reguladoras del Estado que pueden entrar a esto. Y menciona la nueva agencia antimonopolio, que sustituye a la COFESE. Bueno, nada más acordémonos de uno de los famosos casos donde COFESE trató de demostrar que sí servía. Resulta que los proveedores, que son no estos gigantescos, son unos, no son tiburones gigantes, son cazoncillos o cazones más o menos, que le vendieron al IMSS y al ISSSTE servicios, etcétera. Sí. Era tan feo el mal arreglo que habían hecho que hasta el director de Peña para el ISSSTE, González Anaya, los denunció. Sí. Ahora, el problema es que la COFESE estaba hecha para no funcionar. Se tardaron años en hacer la investigación. Cuando finalmente la hicieron, y no la hizo la COFESE, la hizo en outsourcing con el Colegio de México, los cuales hicieron un maravilloso estudio académico acerca de qué tipos de monopolios existen. Sí. La cosa terminó finalmente en una sanción económica, pero resulta que la sanción económica la puedes recurrir vía amparo. Sí. Y eso duplicó el tiempo, otros 4 años, si mal no me acuerdo, sí. Litigando para que al final de cuentas la cosa terminara en la corte, todavía la corte vieja, y ya ahí les obligaron a pagar las multas. Ahora, ese diseño es un diseño hecho por las élites, que son las que están ahorita en Somos México, y que son las élites del pacto de la primera transición a la democracia. Una transición donde las élites no invitaron al movimiento popular, ni a los pobres, ni a nadie de abajo. Correcto. Y que construyeron una institucionalidad que estaba hecha para aparentar que éramos modernos y teníamos COFESE y había antimonopolio, pero en realidad no servía para nada. Y si tienes dinero para pagar los abogados, te tardas 8 años en empezar a pagar tu deuda. Así es. Es ridículo. Todo está ligado. Pero la pregunta es, ¿tenemos suficiente dinero, suficiente personal y el compromiso? Fíjate, incluso yo soy austero republicano franciscano. Yo creo que lo primero tendría que ser el compromiso de los nuevos comisionados antimonopolio. Y ya con eso tendríamos avanzado a la mitad del camino. También hay que darles más presupuesto y darles más capacidades, y hay que revisar que no sean recurribles las cosas, porque para las cosas que no servían, como el INAI y el IFAI, ahí sí era la última palabra. Sí. Ese es el arreglo de las viejas élites de la transición, que son las que ahora están en Somos México tratando de regresar al espacio político electoral. Y puedo decir algo muy breve, pero esa Comisión Nacional Antimonopolio, se habla muy poco de esa comisión, muy poco, pero es una comisión que sigue los 5 grandes puntos de recomendaciones de la Directiva Europea sobre órganos nacionales de antimonopolio, y lo hicieron muy bien, le dieron sanciones, capacidad de investigación, le dieron toda la capacidad. Poco se habla, hay mucha voluntad alrededor. Hay que volver a verla. Hay que volver a verla, hay que fortalecerla, hay que cuidar el mandato institucional de nuevo. No a los comisionadas y comisionados, esto de vas a salir a defender al INAI. No, sale a defender el mandato institucional, que es combatir a los monopolios en nuestro país y a los monopsonios, que es otro término que metemos en el informe, que es monopsonio, que es el otro lado, que es cuando se concentra el poder de compra. Por ejemplo, si solo tienes a un supermercado en una región que es el único gran contratista, el único gran empleador, lo que suele pasar es que lo hace malbaratando el empleo. O si tienes un solo proveedor, solo comprador de tu mercancía, tiene un poder de negociación mucho mayor.
Entonces, no solo es el monopolio, es decir, cuando son pocas empresas ofreciendo productos, sino el lado monopsónico, que es cuando tienes muy pocos compradores en un mercado que puede ser muy Pero, grande. Carlos, y eso que acabas de decir nos da una pista de otro desarrollo institucional importante que hemos tocado por aquí. En los Estados Unidos, una manera de detener a Walmart como monopsonio, que solamente compra lo que quiere, ha sido que los municipios le exigen comprar productos locales de su región y tienen la autoridad para cerrarles la tienda si no lo hacen. Tenemos que fortalecer municipios y estados. Y aprender nuevas palabras. Monopsodio será, no, monopsonio será la palabra de esta mesa. Pero Gaby, es que yo de verdad estoy muy traumatizada con eso. Cuando vi, dije, no puede ser, o sea, ¿no se supone que nos habían dicho que teníamos que ser neutrales, que todo era la defensa del INE, de la defensa del Poder Judicial, que eran absolutamente imparciales? Ahora los vemos de consejo consultivo de un nuevo partido político en el que además está, pues ya no sé ni quién es. No, pues de todo, o sea, cualquiera que sea. ¿Qué onda con estos jueces que nos ofrecieron y que ofrecieron vayamos a la calle a marchas por la neutralidad y la marea blanca, rosa o qué? ¿De colores? Rosa, ya han pasado por todos los colores, todos los nombres derivados, ¿no? Porque somos México, viva México, ahora México, todas las variables, pero sí tendría que resultar escandaloso para la sociedad que tengamos exministros en un partido. Sí. Tenemos, no nada más Cosío, que ya había enloquecido tiempo atrás y ya eso lo veíamos venir. Margarita Ríos Farjat está hablando de que no todos los nombramientos de Andrés Manuel eran los más, digamos, adecuados, ¿no? ¿Cómo es que una exministra, aunque digan consejo consultivo, que además es otra forma de tomarle el pelo a la gente, ¿no? De decir, no es del partido, es el consejo consultivo ciudadano, porque esa idea también nos han querido vender de lo ciudadano como apartidista, cuando en realidad están mostrando que militan, digamos, en una cuestión claramente en contra del gobierno, porque parece que el proyecto es estar en contra del gobierno, ¿no? Y, Gaby, hay una trampa en su arreglo, porque dicen que ninguno de los dirigentes del partido van a ser candidatos, pero que los del Consejo Consultivo no son miembros del partido. Por lo tanto, podrían ser, y ahí tenemos también a nuestro director, nuestro presidente del INE, que era también un organismo, se supone imparcial, organizaba las elecciones y resulta que el hombre tenía partido tomado y lo demuestran ahora. Ministros, presidentes de organismos que tendrían que haber sido ciudadanos, tendría que ser un escándalo para la sociedad. Aparte de los reciclados que tienen ahí una cosa espantosa, ¿no? Entre Claudia Ramírez, ahí cualquier cantidad de loquitos ahí que pusieron. Abajo firmantes que copian y pegan. Exacto, abajo firmantes a los que luego no les preguntan. Claro, tendrían que preguntarse los que dicen, yo no firmé, ¿por qué están y tan fácilmente se asocian con esas listas? Pero tendríamos que decir, hay también ahí poder político, ¿no? Y económico y de los medios, ¿no? Está Amparo Casar, por supuesto, no podía faltar en eso. Entonces, digamos que agarraron como de todos los frentes para decir queremos formar un nuevo partido, pero que tiene una parte ciudadana para que no se vea tan escandaloso que esta gente tenía un partido, tenía una posición política tomada. Y por otro lado, vender también a la ciudadanía y además tenemos actores, y además tenemos cocineros, y además tenemos en lo que es el reciclado tenemos a todos los odiadores del gobierno que se han dedicado a decir falta de democracia, y que estuvieron en el poder, y cuando tuvieron el poder no hicieron nada para desmontar lo que Carlos nos acaba de presentar, ¿no? Que ese es el asunto. Tuvieron los organismos, no lo hicieron, porque nunca pensaron que democratizar fuera eso, ¿no? Desmontar esos poderes, sino engañar a la gente con que eran organismos costosísimos
donde la gente tampoco podía acceder realmente, la ciudadanía, había mucha apariencia de que podía acceder a decisiones en estos organismos, eran las mismas élites vinculadas a los poderes económicos y ahora vendidas como partido. ¿Cuál es el gran peligro? Que estos, digamos, refritos y reflujos, ¿no? de todo este poder que se fue diluyendo durante el gobierno de la 4T, se alían luego cuando no ven que tienen, digamos, como llamado en la gente a las derechas y las ultraderechas, ¿no? Cuando ven que no logran encender en la gente emoción, porque no creo que ninguno de estos personajes emocione a nadie, terminan, Cosquillo. O sea, no, parece que la regla es ser odiadores, ¿no? Terminan aliándose a las derechas y ultraderechas. Ya. Voy con Blanche porque ella hoy ha hablado más poquito tiempo pero trato de ligar estas cosas. ¿Quién? O sea, Luz, a ver si me explico bien. Estos son los lugartenientes, operadores, capataces de los milmillonarios de Carlos, de los menchos, o los menchos son operadores de estos. ¿Cómo está la estructura en nuestra sociedad, Blanche, entre estos distintos poderes de los que hemos estado hablando hoy? Yo rebatiría a Gaby en un punto, porque yo creo que otro gran peligro es subestimar esta composición de ciudadanos, porque es compleja y es legítima, nos guste o no. No, la oposición, el crecimiento de la Lo que oposición. no era legítimo era habernos engañado en los años anteriores. No, sí, porque todos han caído en el engaño y aparte yo creo que todos ellos, que hay personas también muy respetables como Toño Lascano, el científico, ¿no? Pero yo creo que, ay, Gaby, con esa mirada me desconcertaste. Yo me sumo. No, espérame tantito. Sí. Pero alguienes aquí brincaron con lo respetable. Sí. Ya lo sé. Pero los afectos. También con Jalife diciendo que brincamos. Bueno, pero Bueno, déjenme para ir al punto. Sí. Yo creo que no son la élite, pero sí están respondiendo a los intereses de la élite, la oligarquía descrita en términos económicos por Carlos y que en términos de política se traduce en un argumento central: el odio a todo lo que representa la Cuarta Transformación. Y ya que estoy en plan de asociar ideas, sería interesante ver de todos estos nombres que forman el Somos México, ¿cuántos estuvieron replicando la guerra de desinformación ayer? ¿No? ¿Y cuántos estuvieron y eso es como un anticipo de lo que viene también en la política en los años por venir? Y yo creo que yo me había quedado como incompleta en cuál es la intencionalidad política de todo este frente desinformador que ayer lanzó una fuerte ofensiva, y yo vería dos puntos centrales. Uno, el demostrar que el Estado, Claudia Sheinbaum es una presidenta débil. Sometida y un Estado fallido porque no logró contener el caos posterior. El caos posterior estaba dado, se sabía que eso iba a ocurrir. Y el segundo tema es que fue Estados Unidos el que fue determinante en esta acción, y sin Estados Unidos no se hubiera podido. Y en toda esta narrativa, en todo este relato, se están pasando por alto dos factores muy importantes. Estos crímenes organizados, el Mencho, Cártel Jalisco Nueva Generación y todos los demás, son monstruosos, tienen una capacidad de fuego capaz de hacer un daño enorme, no solo al ejército mexicano, a la sociedad mexicana. Tenemos razón de tener temor, que no quiere decir paralizarnos de miedo, ¿no? Pero
En Estados Unidos se nos están olvidando dos cosas. Washington tiene dos tareas pendientes, dos grandes pecados en el desarrollo de estos temas del crimen organizado. Uno, no contiene lavado de dinero. Todo lo que son las operaciones de las transnacionales, la banca, sí. Y un tema que yo francamente desconozco, pero se habla muy poco. Y si sigue siendo buen negocio, este negocio va a continuar, pase lo que pase. Y el otro tema es el tráfico de armas. Ayer fue un comentario totalmente lateral, pero las armas del Mencho con las que mataron a los militares mexicanos son parte de ese tráfico de armas que el gobierno de Estados Unidos, llámese Obama o Trump, han sido incapaces y sin voluntad política de detener. Bueno, les voy a pedir a todos un mini cierre, ya son las 11, se nos vino el tiempo encima, como siempre, ya me estaban diciendo, alguien me estaba diciendo, estás muy a la derecha, no me voy a decir un poquito para acá, porque ya me dijeron eso, que estaba muy para acá, no. A ver, Federico. Lo que pasa es que hay una cosa importante. Estos de Somos México son una élite que estuvo en el poder, desea regresar a él y está efectivamente, como dijo Blanche, respondiendo a la élite oligárquica económica. Lo que no me queda claro es si la élite oligárquica económica está interesada en usarlos otra vez. Y yo creo que eso es lo más peligroso para la cuarta transformación. Porque creo que en algún momento los grandes oligarcas se dieron cuenta que un país con tan poca capacidad fiscal, incapaz, por lo tanto, de integrar todas sus regiones para que la gran zona de libre comercio de Norteamérica incluya más gente, o sea, es un Estado incapaz de seguir haciendo buenos negocios. Entonces hay una posibilidad que la oligarquía, esa oligarquía grande, diga, no, el arreglo de la primera transición a la democracia no nos sirve, necesitamos otra cosa. Y de hecho, por eso, muchos de estos grandes empresarios no fueron odiadores de la 4T. Eso es una cosa más grave. O sea, lo grave en términos de clase es que la 4T tiene sentados en la mesa a los grandes de la élite. Y entonces eso hace todavía más patéticos a los de Somos México. Pero el problema es que nos recuerda el poder real de la oligarquía, que no se van a oponer. Y nada más un detalle, por cierto, Marx diría que este país ni siquiera es capitalista en serio, porque no ha peleado con sus grandes oligarquías, siguen siendo feudales, es tremendamente concentrado. Y, por ejemplo, no hay Warren Buffett aquí. Warren Buffett es un ultracapitalista oligárquico que dice, cóbrenme más impuestos. Eso te da una idea de que es mucho más desarrollado el capitalismo en los Estados Unidos, con todo el desastre que es, que el mexicano. Gaby, ¿con qué nos quedamos? Pues yo, de lo que dice Blanche, no, yo no creo que tengamos que subestimarlos. O sea, creo que van a utilizar las diferentes herramientas para hacerse visibles, para hacer mucho eco. Tienen mecanismos para hacer mucho eco. Espero que hagamos el ejercicio que nos propuso Blanche de ver cuántos de estos reprodujeron noticias falsas, porque así empiezan, digamos, su propuesta política a la sociedad, ¿no? Mintiendo, y eso tiene que ser algo que se visibilice, ¿no? Creo que muchos de ellos no levantan ningún entusiasmo, que además están acostumbrados en sus diferentes campos a formar élite y a acumular poder, como en el caso de Lascano. Pero creo que su peligro está también con las asociaciones que pueden hacer. Entonces hay que tenerlos muy, digamos, como en la mira. Y por otro lado, pues decir que sí necesitamos regulaciones por parte del Estado, porque esto de las noticias falsas y la desinformación no es algo que se vaya a detener por sí solo y que las tecnologías no se van a regular por sí solas, ¿no? Carlos. Yo me quedaba pensando, veía la lista y pensaba lo que decían Gaby y Blanche. Yo me acordaba del budín, ¿se acuerdan del budín?
que el budín es este pan que haces con los restos del pan antes de que se eche a perder. Y que a nadie Bueno, le gusta. este es un budín que volvimos a hacer por enésima vez con el mismo pan, ¿no? De nuevo, la misma lista bajo firmantes, reforzado. Le pusieron betún encima. Y un betún que le da cierta legitimidad. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en parte con Blanche por eso. Porque sí quiero que a la lista le agregaron nombres, y me permito responder la pregunta de Dani, son de habilitadores de estas élites. Fueron habilitadores de concentración, porque yo veo dos nombres que me llaman mucho la atención. Una, Margarita Ríos Farjat, que no se nos olvide que fue la administradora del SAT. Y Ríos Farjat fue quien abrió las listas de condonaciones y cancelaciones de Calderón y Peña Nieto, pero luego no pasó nada. Nos permitió abrir las listas a sociedad civil. Yo trabajo en la organización que logró ese litigio, pero luego no pasó nada. Abrimos la lista, supimos y ahí se quedó, ¿no? Y digamos, nos quedamos con que las grandes fortunas como individuos pagaban 5 centavos de cada 100 pesos de impuestos. Hoy pagan 21 centavos de cada 100 pesos, cuadruplicaron, pero siguen siendo insuficiente. Pero el otro nombre que me llama la atención es Javier Lainez Potasek, ¿no? Que fue ministro de la Suprema Corte, pero que fue procurador fiscal de este país, que fue uno de los grandes habilitadores de que no pagaran los impuestos las grandes empresas de estos millonarios. Yo estoy de acuerdo con Federico, mientras no rompamos ese pacto de élites, mientras alguien no rompa ese pacto, sobre todo en esas 22 personas que concentran, de nuevo, sus fortunas son de tal tamaño que concentran lo que producen Jalisco y Guanajuato juntos en un año, como estados. Jalisco y Guanajuato, grandes motores del desarrollo económico y del crecimiento nacional, juntos, eso es lo que concentran estas personas en sus fortunas hasta noviembre del año pasado, que es el dato que dimos. Mientras no se rompa ese pacto de élites de las 22 personas, mientras no salga uno a decir, basta, esto no puede seguir así, ¿qué es lo que nos va a llevar? Y por eso cierro diciendo, por eso se llama oligarquía y democracia, o democracia. Porque el gran planteamiento que hacemos es, esta es la disyuntiva de nuestra era. O seguimos el camino oligárquico del gran poder económico, que lo único que va a provocar es romper con el territorio, romper con las instituciones, romper con lo que tenemos. O sea, ya lo que estamos haciendo es pensando la liga de un modelo que ya no da para más, que está controlado y construido por y para ellos. O le apostamos a la democracia. Y apostarle en serio a la democracia implica cambiar de decisiones económicas ya, porque sí estamos en ese momento de coyuntura en el mundo, en América Latina y sobre todo en el caso mexicano. Ya es el fin, ya tensamos la liga más no poder después de 45 años de un modelo que no da para más y que amenaza con regresar además. Pues con eso cerramos nuestra mesa de hoy. De verdad, siempre es un placer escucharlos, siempre es un placer, nos hace pensar mucho, me vuela la cabeza. Les agradezco a los 4 que hayamos tenido esta conversación.